Hoy nos sumergiremos al fascinante mundo de la micología, que es la ciencia que estudia los hongos, nada más y nada menos que de la mano de una especialista, la doctora Laura Fiorella Cadenillas. Doctora Cadenillas, muchas gracias por permitirnos entrar a su laboratorio. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias por la invitación para hacer esta entrevista contigo. De verdad, para mí es muy emotivo también porque tú has sido mi alumna y verte ahora toda una doctora, ¿no? Te voy a decir Laura Fiorella porque por la confianza, pero toda una doctora y tan joven, doctora. ¿Cuántos años tienes? 29, pero me siento de 15. Eso es importante, sí. Pero eso es muy importante mencionar, ¿no? Que en la carrera de ciencias uno puede ir avanzando siendo joven, ¿no? Siendo joven, alcanzar estos grados. Tú trabajas en hongos. Sí. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de los hongos? Porque de repente la gente piensa hongos, los champiñones que se come y por ahí alguna molestia en los pies. Sí. Pero luego los hongos hay una gran variedad con muchas aplicaciones. ¿Qué nos puedes contar de los hongos? Los hongos, vamos a primero a aclarar un poquito a nivel teórico. Los hongos pertenecen al reino fungi. Sabemos que actualmente existen diversos reinos, de los cuales tenemos el reino animal, reino vegetal y el reino fungi. Y yo resalto esto porque durante muchos años a los hongos se les ha considerado como plantas. Y actualmente ya hay un gran desarrollo que se viene haciendo por varios micólogos en el que se está impulsando que a los hongos hay que llamarlos como tal. Pertenecen al reino fungi y pertenecen a un reino distinto al resto. Entonces, ¿los hongos qué son? Son organismos eucariotes, tanto como los animales, las plantas, pero que podemos encontrar diversos tipos de ellos en el ecosistema, ya sea los macrohongos, como por ejemplo el champiñón, que lo comemos en diversos platos, o también tenemos los hongos filamentosos, que también los conocemos como mohos, que son los hongos contaminantes de alimentos, o los hongos filamentosos también contaminantes de ambientes, o las mismas levaduras, que como muchos sabrán, pues para preparar la cerveza necesitamos la levadura. Entonces son organismos de diferente grado evolutivo que los podemos encontrar en el ecosistema. Qué interesante, porque podemos ver que hay hongos desde microscópicos hasta los grandes hongos, porque los champiñones son los que más conocemos, pero hay un montón de hongos comestibles. Pero también hay hongos grandes que son venenosos, y hongos alucinógenos, y hongos más chiquitos que son patógenos. A lo largo de tu desarrollo profesional, porque sé que desde que acabaste la carrera de biología te has dedicado a esta área, ¿cuál ha sido la evolución, tu evolución en el estudio de los hongos? ¿Por qué partes has ido pasando? Por ejemplo, el pregrado, ¿no? Yo empecé mis estudios aquí en la Universidad Cayetano Heredia, la carrera de biología, y tuve la suerte y el privilegio desde el primer año de la carrera de trabajar aquí en este laboratorio con la doctora Pavlich. Con ella aprendí de todo un poco. Ella me entrenó para aprender en un inicio todo lo que era cultivo de hongos comestibles, e incluso los vendíamos acá en la universidad y hacíamos un bionegocio. De ahí aprendí sobre micorrizas, que son hongos simbiontes con plantas. De ahí aprendí sobre lo que era taxonomía de macrohongos, es decir, identificación taxonómica de género y especie de los hongos que encontrábamos en campo. Y fue en el cuarto año de carrera donde se me presenta la oportunidad de hacer mi tesis de pregrado en hongos contaminantes de la páprica, producida en el Perú. Y es ahí donde me quedé apasionada y fascinada con los hongos contaminantes de alimentos y la producción de micotoxinas. Y es hasta lo que me dedico actualmente. Lo último que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de los hongos que contaminan los alimentos? O sea, cualquier alimento puede estar... Mencionaste la páprica, me llamó la atención porque, bueno, a veces uno lo utiliza para condimentar. ¿Cuál es el riesgo, no? En primer lugar, hay que definir qué son las micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por determinados tipos de hongos como parte de su crecimiento habitual. O sea, el hongo crece y libera sustancias. Y libera sus sustancias, exactamente. Entonces, es parte de su crecimiento y el hongo libera las sustancias. Lo que sucede es que este hongo crece en los alimentos. Deben haber visto, por ejemplo, la naranja, crece ahí una mancha, o en el pan. Entonces, el honguito va a crecer de manera habitual y va a depositar estas sustancias en el alimento. Sucede que estas sustancias, al ser consumidas por nosotros o por los animales, se depositan en determinados órganos, de los cuales algunas de ellas pueden ser cancerígenas, nefrotóxicas, hepatotóxicas, pueden generar problemas a nivel del sistema inmunológico, etc. Entonces, actualmente la micotoxina, la más importante clasificada por el Centro Internacional de Investigación contra el Cáncer, es la aflatoxina B1, porque es considerada como un potencial carcinogénico para los humanos. Qué sorprendente, porque a veces uno piensa, lo limpias un poquito y no pasó nada, pero... No.
¿Y cualquiera de estos alimentos que te he mencionado pueden tener aflatoxina? A ver, no todos los hongos contaminantes de alimentos son toxicogénicos. Hay que tener en cuenta eso. No todos producen las toxinas, solamente algunos de ellos. El tema es que nosotros, como personas locales que vemos el honguito, no podemos identificar cuál es toxinogénico y cuál no. Entonces, ahí está el dilema. Algo que yo siempre he sugerido tanto a mis alumnos y de la misma manera cuando he hecho alguna charla, es que hay que ser cautelosos al momento de lavar nuestros alimentos, cómo guardarlos en la refrigeradora, cómo almacenarlos correctamente. Y algo que yo sí puntualizo mucho, si vemos un honguito que ya creció en el alimento, es mejor desechar ese alimento que lavarlo o cortar ese trocito que está contaminado y comer el resto, porque evidentemente es posible que el hongo sale, pero la toxina ya se depositó y por tanto la vamos a ingerir. No, y el riesgo es sumamente grande y hay síntomas de cuando yo ingiero estas micotoxinas, yo me puedo dar cuenta o simplemente de pronto pasan los meses, los años y tengo un daño que no evité antes porque no sabía que lo tenía. Bueno, el efecto de estas micotoxinas son efectos acumulativos a lo largo de los años. Evidentemente, el efecto o los síntomas va a depender mucho de la dosis. Entonces, depende mucho qué cantidad de micotoxina yo ingerí y dependiendo de esto, es que se va a ver un efecto en la salud. Ahora, como te comenté, es un efecto acumulativo. En el caso de la aflatoxina B1, esta aflatoxina se deposita principalmente en el hígado. Y el momento de ser metabolizada en el hígado es que se van a generar una serie de metabolitos a partir de que son también cancerígenos. Entonces todo va a depender, como te digo, de la dosis y también de la especie. El efecto en animal es distinto en el ser humano. Que es sumamente interesante porque mucha gente no sabe qué cosa es la micología primero, no sabe la cantidad de hongos que existen y mucha gente también piensa, no, que voy a estudiar botánica, voy a estudiar honguitos, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer en la vida estudiando hongos? ¿No? ¿Para qué me sirve? Y nos damos cuenta la gran importancia que tiene. De hecho, tú no solamente acabaste tu carrera acá, sino que hiciste tus estudios de posgrado en Francia en hongos. Sí. Cuéntanos un poquito los estudios que hiciste allá en Francia en honguitos. A ver, bueno, yo cuando termino la carrera acá ya estaba motivadísima a seguir continuando con toda el área que era de micotoxinas. Lamentablemente en el Perú no tenemos los suficientes laboratorios o especialistas que puedan formar personas en el área. Eso me hizo dejar mi querido país para irme a otro en el que tienen más desarrollo tecnológico y científico donde yo pudiera aprender todo eso. Y mi objetivo siempre fue irme, aprender todo lo que puedo y regresar para aplicarlo aquí en el Perú, que es un país rico en biodiversidad y que tenemos que explotar esto. Entonces me fui a Francia a hacer la maestría, hice una maestría en bioingeniería alimentaria, en el que mi tesis de maestría fue principalmente en aflatoxinas, y en este mismo laboratorio se me presenta la oportunidad de hacer el doctorado después de la maestría. Durante el doctorado trabajé con plantas peruanas que tienen capacidad antimicotoxina, es decir, que pueden inhibir la producción de micotoxinas en determinados hongos. Y durante todo este tiempo de doctorado es lo que estaba haciendo, la caracterización química de estas plantas, la caracterización del efecto a nivel del hongo, cómo es que se inhibe la síntesis de la toxina, cuál es el efecto a nivel de la morfología del hongo y también ahora que voy a continuar una investigación en la que veremos la parte genética. ¿Y cuáles son? De repente no sé si se puede decir o no se puede decir, pero ¿cuáles son estas potenciales plantas peruanas que tienen esos efectos? Yo trabajé o seleccioné plantas de diversa naturaleza, porque justamente el hecho era valorizar nuestros recursos del país. Entonces trabajé con plantas medicinales que se usan mucho en la medicina tradicional peruana, como por ejemplo el cedrón, que es una infusión que nosotros lo tomamos para el malestar del estómago y en realidad nosotros preparando solo la infusión de cedrón logramos ver que esta planta podía inhibir a casi su totalidad la síntesis de la aflatoxina B1. Otra plantita que encontramos muy interesante fueron las hojas de la guanábana, que también la encontramos, aparte que es un potencial antioxidante, encontramos que tenía esta gran capacidad inhibitoria. Y también otras, hicimos por ejemplo un ensayo con la maca, porque también nos interesó ver si raíces tuberosas podían tener un efecto. Lamentablemente la maca no inhibió la toxina, pero sí generó un cambio a nivel de la morfología del hongo. Y eso nos dijo, acá puede haber algo interesante o algún compuesto de la maca que podría tener un efecto. Entonces hemos evaluado diversos tipos de plantas y hemos encontrado, la verdad, resultados muy interesantes. Una cosa que siempre mencionamos en estas entrevistas es que el Perú es un laboratorio gigante. Sí. Y tú acabas de mencionarlo, ¿no? ¿Cuántas plantas con potencial efecto sobre la salud
podrían ser investigadas y darles un valor agregado, y cómo eso mejoraría la economía también. Entonces, no solamente la investigación, darle un valor, sino a nivel económico. Exactamente. Y cuánta falta hace, ¿no? La medicina tradicional tiene años de años en todas las culturas. Una mirada ahí desde la ciencia es sumamente importante, por eso es importantísimo el rol del científico. Así es. Pero como tú dijiste, ¿no? Acá no tenías todo lo que necesitabas para poder aprender más, ¿no? Profundizar más. Te fuiste, pero has vuelto. Sí. Y asesoras a tesistas acá en la universidad. Exactamente. Bueno, yo todavía voy a quedarme un tiempo más en Francia porque voy a hacer un postdoc, donde voy a todavía continuar mi investigación, pero incluso durante el doctorado, y actualmente lo sigo haciendo, tengo 2 tesistas en este laboratorio que están trabajando ahora con hongos filamentosos, contaminantes de alimentos también del maíz peruano, y también la parte de micotoxinas. Entonces, incluso a la distancia me estoy vinculando con los alumnos peruanos y sobre todo los alumnos que se les ve esa motivación a querer aprender sobre los hongos. Porque sinceramente yo como estudiante lo viví. Hay muchos alumnos que quieren aprender, pero lamentablemente al no haber los recursos o las personas que puedan apoyarlos, desisten y se pasan a otras áreas. Y yo creo que la micología es un área que ya tenemos que empezar a desarrollar y abarcar en el país. Porque como te dije, tenemos una gran biodiversidad y lo que nos falta es gente que empiece a poner la mano ahí y a seguir investigando. Este intercambio, por así decirlo, que hiciste al irte allá, ¿fue fácil? ¿Cómo conseguiste, cómo te contactaste? ¿Cómo fue que tú accediste, ¿no? a hacer una maestría y un doctorado en Francia? Lo digo porque otros jóvenes pueden estar interesados en hacer sus estudios de posgrado en otros lugares. ¿Fácil, es difícil? ¿Qué se necesita? Bueno, en primer lugar, terminar la carrera, eso seguro. Y posteriormente, yo creo que es todo un proceso, porque evidentemente hay que encontrar la institución a la cual hay que postular, el laboratorio que te va a acoger. Entonces yo creo que es una larga investigación y búsqueda por internet de todas las instituciones que te pueden acoger. Algo que yo siempre voy a recomendar y recomiendo a mis alumnos es que no tengan miedo, manden correos, escriban, pregunten. Así me rechacen 100 veces, al menos habrá una persona que me va a aceptar. Y eso fue lo que hice. Empecé a enviar correos a todas las instituciones posibles. Evidentemente en mi caso fue el Campus France que me orientó porque yo también quería ir a Francia y ellos también me orientaron con toda la lista de instituciones que podían acogerme, y en mi búsqueda de todas las noches pues ahí encontré qué institución era la que de alguna manera iba con mi perfil. Y ahí fue donde ingresé a la maestría, pero para ingresar al doctorado fue otro tema. Fue justamente cuando yo recibí una clase de un profesor allá que me dio la clase de micotoxicología alimentaria. Yo ya sabía de él porque ya había averiguado todo su LinkedIn y toda la información de él y dije, yo quiero trabajar con él. Me acerqué, le di mi CV, le dije, doctor, amo los hongos, tengo una gran motivación a seguir aprendiendo de ellos, pero necesito que ahora me ayuden. Y le dije, por favor, solo lea mi CV. Y así fue, leyó mi CV, mi carta de motivación, y al día siguiente ya era parte de su laboratorio. Y así fue como ahora pues puedo decir que soy doctora, porque fue él el que me permitió hacer el doctorado. Y a quien le tengo un gran agradecimiento por haber confiado en mí. ¡Qué excelente! Y ese mensaje que tú das es importante. No tengan miedo, aventúrense. Mucha gente tiene ese temor al rechazo, ¿no? Y no solamente en la ciencia, en el ámbito laboral, te van a cerrar un montón de puertas, ¿no? Antes de que tú tengas la posibilidad de demostrar tus capacidades. Pero no darse por vencido para poder lograr esos objetivos que además tienen un impacto tan importante en la sociedad. Siempre mencionamos que una de las cosas más importantes de la ciencia es esta capacidad de resolver problemas que aquejan a la sociedad. Y en este caso de la contaminación de alimentos, que puede dañar de forma significativa la salud de las personas, cuán importante es. Así es. Y cuán necesario es que hayan profesionales dentro del área, acá en el Perú, porque acá se producen muchos alimentos, se procesan muchos alimentos, ¿y quién hace los controles? Sabemos que en el Perú hay diversas instituciones que se dedican a hacer el control de calidad de nuestros alimentos, todos los que son comercializados en el país. Lamentablemente, no hay normativas establecidas como los límites máximos permisibles de micotoxinas en nuestros alimentos. Lo hay para otros tipos de metabolitos, mas no para micotoxinas. Y eso es algo que verdaderamente a mí me angustia, porque es importante resaltar, todos los productos que son exportados, sí hay un control, porque para que ingresen a otro país, por ejemplo a Europa, hay un sistema de vigilancia muy amplio, muy grande y muy estricto. Pero en el Perú, lo que queda, ¿cómo lo controlamos? ¿Quién nos dice que lo que estamos comiendo no representa un riesgo para la salud?
Yo hice un estudio hace un par de años del maíz comercializado en los mercados de Lima y encontramos fumonicinas, que es otro tipo de micotoxina. Ahora, ¿qué institución me asegura a mí que las fumonicinas encontradas en este maíz se encuentran en una dosis leve y que no va a tener un efecto en mi salud? No hay las instituciones que se encarguen de eso. Entonces, es algo que hasta el momento me angustia muchísimo. El Perú tiene pues una gran variedad de climas, pero cuando menos en la costa la humedad es un medio propicio para la proliferación de los hongos. Así es. Entonces, no solamente si el producto que yo lo traigo ya está infectado, es una palabra correcta. Contaminado, sino también cómo lo almaceno yo en mi casa. Exactamente. Es muy fácil, ¿no? Porque de pronto tú dejas el pan sellado con nudito y pasó una semana y ya le ves las manchitas. Exactamente. Yo creo que acá es un tema de que hay que concientizar a la población y también capacitarnos. Yo creo que empezando con capacitaciones básicas a la población de cómo almacenar el producto, cómo limpiar el producto que llega del mercado a casa. Eso es importante. Luego, cómo almacenarlo en la refrigeradora. Cómo consumirlo también, como te comenté, ¿no? Si ya encontramos un pequeño hongo ahí, es mejor desechar ese tomate a comérmelo, porque evidentemente hay riesgo. Y por otro lado, también creo que es un tema de prevención en la cual se tiene que capacitar al agricultor. Porque en Perú todavía se tienen métodos de tratamiento de las muestras, del material de los cultivos, que todavía son un poco, digamos, antiguos. Secado al sol, por ejemplo, bueno, a excepción de las grandes industrias que ya pues hacen secados especializados con maquinaria especializada, pero en el caso de los pequeños agricultores, ¿cómo los capacitamos? Entonces yo creo que es importante cómo utilizar correctamente los pesticidas, cómo manipular el cultivo después de la cosecha, cómo almacenar correctamente, de manera que aseguramos que cuando este producto llegue al mercado, llegue en las mejores condiciones. Por ejemplo, te voy al ejemplo del pan, ¿no? Yo me compro mi pan todo lindo, hermoso, blanco, ¿no? Me comí la cuarta parte y 3 días, 4 días no comí pan y cuando lo saco ya tengo sus manchitas. ¿Es porque el hongo ya estaba ahí y empezó a crecer o porque estaba en el ambiente y llegó? ¿Y cómo llega el hongo al pan que estaba en la bolsa cerrado? ¿Cómo se reproduce el hongo? Mediante sus esporas. Las esporas vamos a asociarlo de esta manera. Tenemos una flor, elimina el polen. Igual, el hongo elimina sus esporas. ¿Las esporas dónde están? En el ambiente. ¿Cómo las movilizamos? Mediante el agua, mediante el viento. Entonces, las esporas están en todos lados. Por ejemplo, tienes un pan, vamos a decir un pan industrial. El pan industrial, digamos que no está contaminado, pero al momento de abrirlo, está ingresando el aire a la bolsa de pan. Luego lo cerramos, creamos un ambiente aerobio, las condiciones son perfectas porque ¿dónde lo guardamos el pan? En la despensa, en oscuridad. El ambiente probablemente es húmedo porque Lima es húmedo. Entonces tenemos todas las condiciones propicias para que el hongo crezca como quiere y crezca hermoso. Yo sinceramente cuando los veo me emociono y digo, pero qué bellos que son. Pero es verdad que así es como van a ir creciendo. Están en el aire. Sí. Estamos respirando esporas. Sí, por supuesto. Y esas esporas que respiramos también pueden afectarnos. Por supuesto. Por ejemplo, las alergias también tienen que ver con eso. Hay hongos que son alergenos. Es por eso que también, como te comentaba al inicio, hay hongos filamentosos de ambiente. ¿Por qué? Porque el momento de eliminar las esporas generan alergias en los seres humanos. Ahora, algo que también te quiero puntualizar. Hay hongos que tienen la capacidad de depositar su toxina en la espora, la micotoxina en la espora. Y cuando estamos en contacto con esas esporas, las inhalamos y la micotoxina ingresa por las vías respiratorias. Esto pasa mucho con los hongos que crecen en la pared, en los muros. Por ejemplo, en el baño tenemos una manchita negrita y decimos, ¡ay, ya salió el hongo! Pero no creo que pase nada. Y como el baño es húmedo, pues se empieza a invadir. ¿Qué hacemos nosotros? Agarramos la esponja y raspamos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Todas las esporas salen. ¿Y quién inhala? ¿Y cuál sería la forma correcta? Por ejemplo, lo limpias con lejía. Sí. Pero ¿cuál sería la forma correcta como para que no...? Te voy a compartir mi secreto. Bueno, generalmente, es que me ha pasado. Yo me emociono, ¿no? Hago el cultivo, pero evidentemente hay que hacer algo. Entonces, yo lo que hago generalmente es poner lejía, ¿sí? Con un spray se pone lejía en toda la pared o la superficie donde ha crecido el hongo y luego con un papel toalla se va limpiando como motitas. Se va limpiando toda la superficie y una vez que ya hemos retirado la coloración negra, es ahí donde ya con una esponja podemos limpiar correctamente con detergente y después enjuagarlo con agua.
pero nunca raspar. Mira qué dato tan importante, porque yo creo que todos lo hemos hecho mal, porque no sé, yo he escuchado que es un problema de la mayoría, el hongo de la ducha del baño, en el techo, ¿no? Porque tienen mala ventilación, no te bañas con agua caliente, cierras la puerta y el techo termina fatal. Por supuesto. Entonces, cosas que yo hago, ¿no? Echo el spray, pero con el escobillón, paso al techo, me habré respirado todo. Por supuesto. Voy a morir. Estoy infectada. Sí. Pero, y todos lo hacemos mal, pero esto es un dato sumamente importante para ahora hacerlo bien. Nuevamente, qué importante es la ciencia. Y algo que te quiero compartir, el peor enemigo de estos hongos es la ventilación. Ventilen sus áreas, ventilen las casas. Una casa bien ventilada, el hongo no va a tener las condiciones para crecer, o al menos crecer a ese nivel como crecen generalmente en ambientes cerrados. Entonces, ventilen bien las áreas. Y evidentemente la limpieza, ¿no? Que es importantísimo. Y la luz del sol también, Por ¿no? supuesto. Por ejemplo, hay las cortinas y que le dé el sol a tu cama extendida. Exactamente. Un poquito de limpieza son siempre hace bien. Sí, exactamente. Al inicio. El sol los mata. A mí me encantan estas entrevistas porque yo soy bióloga, ¿no? Tengo 8.000 años haciendo ciencia y hay tantas cosas que no sé. Hay un universo de conocimiento que yo no tengo y tendría que tener 10 vidas para tenerlo todo. Entonces, qué bonito, porque la ciencia tiene una gama de posibilidades tan amplia y con alcances tan importantes. Nuevamente, ¿no? Habíamos dicho que resolver problemas para la sociedad, qué necesario es que la sociedad se entere de estas cosas. Ahora, con estos programas, la gente que no es de ciencia se va enterando un poquito y ya no se va a comer, ya no le va a cortar la mitad a la naranja y botar el longueado y se va a comer la otra, va a botarla toda. Ya no va a trapear ahí el techo de su baño respirando de las espuras. Ahora va a tener estas consideraciones. Qué importante es el rol de los científicos y, en tu caso, el rol de los micotoxicólogos. Porque además es súper especializado. Porque tú trabajas en las toxinas de los hongos y hay otra especialidad de la micología que se encarga de los hongos para alimento. Claro. Otra que se encarga, porque también hay hongos medicinales. Por supuesto. O sea, no todo es malo con los hongos. No. Y justamente, mira, te comento, uno de estos hongos que produce ocratoxina, que es otro tipo de micotoxina, Aspergillus niger, como te digo, no todos son toxinogénicos. Aspergillus niger produce ocratoxinas, algunos de estos honguitos, pero hay otros, los no toxigénicos, que producen ácido cítrico, que son utilizados en la industria. ¿Para qué? Para preservar los alimentos. Entonces, muchos de estos hongos filamentosos también son buenos para la preparación de quesos. En Francia, que comen quesos como si fueran ratones, disculpen los franceses, pero es verdad, comen muchísimo queso. ¿Y por qué? Porque estos quesos se preparan utilizando hongos que no son toxigénicos. Entonces hay otros hongos que son muy buenos y esenciales para la industria de los alimentos. Entonces, con esto no quiero decir que todos los hongos filamentosos son malos, no. Muchos de ellos también se utilizan para extraer pigmentos y para la coloración de telas. Entonces hay una amplia gama de usos que podemos hacer de ellos. Es fascinante el mundo de los hongos. Ya te comenté anteriormente, mi hijita, que tiene 12 años, fascinada con los hongos. Y ella ha decidido que quiere estudiar biología porque quiere estudiar los hongos. Entonces es un campo yo también al principio decía, pero hijita, los hongos, ¿qué vamos a hacer con los hongos? Pero para que veas cómo es la ignorancia, mi ignorancia, que a pesar de ser una persona de carrera de ciencia, también ve las limitaciones que mucha gente las tiene. Muchos papás que dicen, su hijo quiere estudiar ciencias, quiere estudiar botánica, quiere estudiar paleontología. Hijito, ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? La misma pregunta me la hicieron, ¿de qué vas a vivir? Pero sinceramente yo voy a decir algo que la doctora Pavlich siempre lo dice y que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La biología es la mejor carrera del mundo. Podemos hacer lo que queremos, investigar lo que queremos, y sinceramente vemos lo que no todos pueden ver. A través de un microscopio, cuando vamos a campo, cuando vemos células, es algo fenomenal. Vemos otro mundo que no todos pueden ver. Y yo creo que ahora es el momento de incentivar a más jóvenes para que sigan estudiando la biología, porque el Perú necesita eso. Gente que estudie esta gran biodiversidad que tenemos. Y para eso estamos acá, para ir formando las nuevas generaciones que vienen. Exactamente, para motivar primero y para formar. El Perú es un país mega biodiverso. Así es. Y siempre hablamos de las especies, de la fauna, de la flora, ¿no? de los productos naturales, con potencial efecto medicinal. Y se hablan de plantas, muy poco se hablan de hongos. Por supuesto. ¿No? Y hongos también para la cocina, hay muchísimas variedades de hongos. Y ahora cada vez está más de moda, por así decirlo, que la gente está incursionando ahora que todo el mundo quiere ser chef en su casa. Y eso también es un
es un mercado. No es un lugar donde tú puedes generar, por como supuesto, tú dijiste, un ingreso, ¿no? bionegocios. Un bionegocio. Por supuesto. Está, por ejemplo, el tema de cultivo de hongos comestibles, que ahora, como tú bien dices, mucha gente se interesa en cocinarlos y aprender un poquito más de ellos. Tenemos también, para los que se interesen, los ecólogos que ven hongos de campo, hongos entomopatógenos. Por ahí deben haber visto esta serie de Last of Us, de estos hongos que generaban, que hacían que las personas se vuelvan zombies. Estos hongos existen, son los cordyceps, entomopatógenos, bueno, y otros más. Y estos los tenemos en nuestra selva, en nuestra Amazonía. Necesitamos gente que los investigue. Es maravilloso ver ese efecto, esa interacción insecto-hongo. ¿Por qué no ver el tema de micorrizas, la simbiosis entre planta-hongo, los líquenes, que es una simbiosis entre hongo-alga? Hay tantas cosas que ver y que estudiar que sinceramente necesitamos muchos micólogos para que puedan seguir esta línea. ¿Sabes qué me encanta? Me encanta la emoción con la que hablas del trabajo que te gusta, porque eso es lo que deberíamos aspirar todas las personas, ¿no? Desarrollarte en algo que a ti te apasione y que te dé todas estas satisfacciones. Laurita, el tiempo siempre se me queda corto, pero ya para cerrar, ¿qué mensaje le harías a los jóvenes? Yo les diría, primero, que sigan a su corazón, sigan lo que el corazón les pida. Si ustedes quieren ser biólogos o estudiar lo que quieran, háganlo, porque no hay nada más bonito que hacer lo que uno quiere. Yo creo que el trabajo nunca debe ser una obligación, uno debe disfrutar lo que hace y divertirse. Así es que sigan sus sueños con mucha determinación y nunca dejen de soñar, porque sinceramente cuando uno quiere algo y vas atrás de eso, se puede lograr. Muchísimas gracias, doctora. Ay, gracias. Díaz. Para mí es un enorme orgullo después de haberte visto en las aulas, verte acá ahora. Exactamente, yo me siento muy emocionada. Y bueno, a nuestro público, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Si les gusta el tema, escríbanos en las redes. Si tienen temas que quieren conocer, escríbanos en redes, síganos en nuestras redes, que nosotros vamos a hacer todo lo posible por satisfacerlos. Muchas gracias.